porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 8. Queridos hermanos, es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre, y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes, yo estaré presente en espíritu, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 5 vamos a responder todos. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Todos. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Todos, condúceme, Señor, por tu camino santo. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Todos, condúceme, Señor, por tu camino santo. Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protégelos, que se regocijen los que te aman. Todos, condúceme, Señor, por tu camino santo. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así
de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso quiero invitarte que en este día le pidamos todos la gracia al Espíritu Santo de hacer el bien. Esa es la pregunta que Jesús hace hoy. ¿Está permitido hacer el bien o hacer el mal? Que ustedes y yo hagamos el bien, que evitemos a toda costa, en todo momento, hacer el mal. Oremos todos al Espíritu Santo diciendo juntos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Santa Rosa de Barinas, Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy inicia la semana, hoy es lunes 7 del mes de septiembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por esa oportunidad que nos regala. Alabo y bendigo a Dios porque nos da un día más para vivir, un día más para compartir, un día para saborear la palabra de Dios. Me alegra poder llegar hasta cada uno de ustedes a través de los medios de comunicación social, de su celular, de su computadora, de su tablet, de su televisor. Me alegra mucho que ustedes estén escuchando la palabra de Dios y quiero felicitarles en este día porque continuamente están escuchando la palabra de Dios, porque continuamente se están alimentando no solo en el cuerpo, sino también en su alma, alimentan su espíritu con un alimento, con un manjar bajado del cielo, con la palabra de Dios, con la palabra de nuestro Padre Celestial. Queridos hermanitos, el día de hoy la palabra de Dios nos muestra en el Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 6, Jesús enseñando en la sinagoga, Jesús hablando en la sinagoga, los escribas, los fariseos, no le estaban prestando atención a lo que decía.
A pesar de la enseñanza del maestro, los escribas, los fariseos estaban muy atentos de poder hacerle caer en una trampa, de poder hacerle caer en un engaño. Y al evangelizar y al predicar, Jesús se da cuenta, y me llama la atención cómo lo dice el Evangelio: un hombre con la mano derecha paralizada. Detalla hasta la mano que tiene paralizada. La mano derecha paralizada. Jesús lo llama al medio y hace una pregunta que ustedes y yo debemos responder hoy. Ustedes y yo debemos analizar en este día. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Qué es lo que se debe hacer en sábado? Y dice la palabra de Dios: ¿el bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejarla perder? Y esa misma pregunta yo se la quiero hacer a todos ustedes. Antes de explicar el Evangelio, quisiera que en los comentarios vamos a responder ¿qué es lo que debemos hacer? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejarla perder? Porque es que después de que no le responden a Jesús, Jesús mira que hay una persona con una incapacidad. Su brazo no tiene movimiento. Y le dice a ese hombre: extiende la mano. Y Jesús enseña que extender la mano de una persona, la mano derecha, es el bien. Extender la mano de una persona es salvarle la vida. Salvarle la vida. Yo quiero que ustedes se den cuenta del detalle. Y el detalle está en que Jesús quiere estirar la mano. Y no es cualquier mano, sino la mano derecha. ¿Se acuerdan ustedes que una vez Jesús llegó a decir: si tu mano derecha te hace pecar, arráncala y tírala lejos? Pues más te vale entrar al cielo con una mano que con las dos irte a condenar. Y Jesús habla de la mano derecha. Eso está en San Mateo, capítulo 5, versículo 30. Y este hombre tenía la particularidad de que la mano derecha estaba paralizada, estaba paralítica. Y Jesús le dice: ¿está permitido hacer el bien o hacer el mal? Cuando estira la mano, cuando sana a la persona que está de la mano paralizada, para Jesús eso es el bien. Para Jesús eso es el bien. Y segundo, es salvar la vida de una persona, estirar la mano. Vamos a verlo como nos lo explica el Evangelio. Quiero que ustedes se den cuenta del detalle de que no es cualquier mano, sino que es la mano derecha. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 6. Vamos a leerlo todos. San Lucas, capítulo 6, versículo 6. Vamos a abrir la Biblia. Estamos en el mes de la Santa Biblia. Estamos en el mes de la Palabra de Dios. Vamos a abrir la Palabra de Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Y vamos todos a meditar hoy San Lucas, capítulo 6, versículo 6. Oído al tambor, paren la oreja. Un sábado. El día de ayer les explicaba qué era lo que se hacía el sábado. Una de las cosas que estaban obligados los judíos a hacer el sábado era ir a la sinagoga, ir al templo, ir al lugar de las reuniones para escuchar la palabra de Dios, para oír el mensaje de Dios. Un sábado Jesús entró en la sinagoga. Y quiero hacer este paréntesis y quiero hacer esta enseñanza porque en muchos lugares del mundo, los fines de semana, los sábados, los domingos, los fines de semana que se supone que es el día, son los días, sobre todo el domingo, en el que usted le va a dedicar un momento a Dios, en el que usted le tiene que dedicar un momento al Señor.
los domingos en los que usted va a la misa, en los que usted se va a encontrar con el Señor, la gente lo está ocupando para otras cosas. Miren a dónde fue Jesús un día sábado. Jesús, siendo un hombre, siendo un ser humano, una persona, no dice: Jesús el sábado, el día de descanso, se fue a una discoteca. No. Jesús el sábado se fue a un antro. No. Jesús un sábado se fue a pasear, se fue a un lugar no adecuado. No, miren. Y ustedes y yo debemos aprender, porque nos estamos olvidando qué hacer en el día de descanso, el domingo. No podemos olvidarnos, a pesar de que haya pandemia, de que nosotros debemos ir a la misa. No podemos olvidarnos. No podemos olvidarnos que el día de descanso, el día del Señor, debemos tener un encuentro con Cristo. No podemos olvidarnos. Es que la juventud de hoy día utiliza el sábado y el domingo para fiestar. Utiliza el sábado y el domingo para parrandear. Utiliza el sábado y el domingo para hacer sus cosas en la noche, en la oscuridad, ir a invitaciones, ir a comelonas. Mucho cuidado, miren. Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Jesús se puso a enseñar. Padre, madre de familia, los días en que usted está en su casa de descanso no son días para que se vaya de paseo solamente. No son días para que usted le diga a la familia: bueno, hoy vamos a comer afuera de la casa, y saca una mesa y se sienta por allá a comer afuera. No. No son días para que usted se ponga a tomar licor o a fiestar. No. El día de descanso, el día del Señor, es para que usted enseñe a su familia. Es para que usted enseñe a sus hijos. Es para que usted enseñe a los de su casa. Óigame bien. Escúcheme. Pare la oreja. El primer catequista, el primer maestro en la fe es el papá y la mamá. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando bautizaron al pelado, a sus hijos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo no sé. Pero si usted no se acuerda, yo le voy a recordar algo. El día en que ustedes bautizaron a sus hijos, el día en que ustedes fueron a bautizar a los niños, el sacerdote les dijo palabras similares a las que yo les voy a recordar en este día. Se la voy a recordar para que ustedes la tengan presente. Padre y madre, están dispuestos, óigame bien, están dispuestos a educar a sus hijos en la fe para que, amando a Dios, sigan sus caminos, para que, amando a Dios, sean buenos cristianos. Y el papá decía: sí, yo estoy dispuesto. Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres en esta labor? Decía el padrino: sí, yo estoy dispuesto. Ahora que ustedes están dispuestos, el sacerdote les dio el bautizo. El sacerdote bautizó a sus niños, a sus hijos. Miren, ya están creciendo sus hijos. Ahorita con la situación de la cuarentena, de la pandemia, con la situación de la catequesis, el papá y la mamá dicen: ay, es que mi hijo no tiene catequesis. Ay, es que mi hijo no tiene formación. Y le hago un llamado a los jóvenes, a los niños de catequesis de Santa Rosa. Cuando comiencen las catequesis, yo mismo les voy a hacer un examen. Les voy a hacer un examen, una evaluación. Vamos a tener un conversatorio de la fe. Porque se supone que ustedes, padres y madres, les están enseñando. Y se supone que están utilizando los días de fines de semana, los días de descanso para enseñar a sus hijos. Jesús, miren, aprendan de Jesús. Llegó el fin de semana y Jesús se puso en la sinagoga a enseñar. Llega fin de semana, papá y mamá con la Biblia y con el catecismo enseñando a sus hijos. Enseñándoles a orar, enseñándoles a leer la Biblia,
enseñándole el catecismo a sus hijos, enseñándole la doctrina cristiana. Entonces, cuando los niños vuelvan de catequesis a la iglesia, ya saben el Santo Rosario, ya saben leer la Biblia, ya saben los mandamientos, los sacramentos, las oraciones principales. Bueno, pues ya saben de todo, porque papá y mamá les enseñaron. No, padre, no le hemos enseñado. Ponga de pila. Ponga de pila. Ponga de pila a enseñar a sus hijos. Póngase a enseñar a su familia. Los escribas y los fariseos estaban acechando a Jesús. Oigan, me comí este pedacito. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Me llama la atención cómo el Evangelio dice cuál era la mano. No dice una mano paralizada. Un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Paralizada es que usted no la pueda mover. Paralizada es como están quedando los carros en Venezuela sin gasolina. Paralizados, inmovibles. No hay combustible, no se puede mover. El hombre tenía la mano paralizada, no tenía motricidad, no se podía mover la mano de aquel hombre. Estaba paralizado. Oigan, y era la mano derecha, no se olviden de ese detalle. Los escribas y los fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarle. Jesús estaba enseñando, eso no les importaba a los escribas y a los fariseos. Jesús estaba en la sinagoga, eso no les importaba a los escribas y los fariseos. Jesús estaba hablando de Dios, eso no les importaba a ellos. Jesús estaba haciendo el bien. Jesús estaba evangelizando. Jesús estaba trabajando. Y habían personas a los que no les interesaba. Y a esas personas a los que no les interesa la evangelización se llaman escribas y fariseos. Y Jesús lo llamó en Mateo 23, hipócritas. Lo llamó hipócritas. Óigame bien, ¿por qué lo llamaba hipócrita? Porque una de las cosas que hacían era no interesarle las cosas de Dios, no interesarle las cosas del Señor. ¿De qué estaban pendientes? De si Jesús curaba o no curaba, de que se cumpliera el sábado. Pensaban que el curar a una persona era un trabajo y entonces tenían que denunciar. ¿Y de qué estaban preocupados los escribas y los fariseos? De lo que hablaba ayer en el Evangelio. De andar metidos en la vida del otro, de andar preocupados de la vida del otro, de andar chismeando. Querían acusar a Jesús. A ellos no les importaba otra cosa. En español, se lo explico en español. Cuando usted quiera enseñarle la doctrina a sus hijos, cuando usted quiera enseñarle la catequesis a sus hijos, cuando usted quiere enseñarle la fe católica a sus hijos son como ese paralítico que tiene la mano derecha paralizada. Y la mano derecha paralizada significa que hay personas que los quieren llevar por mal camino. Por eso Jesús, en lo que les mostré ahorita, en lo que le dije al inicio, en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 30 dice: si tu mano derecha te es ocasión de pecado, arráncala y tírala lejos. Pues más te vale entrar con una mano que con las dos irte al fuego. En español, la mano derecha representa a la persona que te está llevando por el mal camino, a la persona que te está llevando a los malos caminos, a la persona que te lleva al mal, a la persona que te invita a fiestar, a drogarte, a robar, a mentir, a chismear. Bueno, pues, y pare de contar. Entonces dice la palabra de Dios: si esa persona te está llevando a los malos caminos, arráncala y tírala lejos. Ahora vemos en el Evangelio de hoy a un hombre que tenía esa mano derecha paralizada. Esa mano derecha la tenía en parálisis. No la podía mover. Entonces vemos, la mano derecha hay que arrancarla. Se representa a la persona que tiene una persona muy amiga, mano derecha, amiguísimo, uña y mugre. Él es la uña, el otro es el mugre, que le está llevando al pecado. Hay que cortar con esa persona. Y este hombre tenía la mano derecha paralizada. ¿Qué era lo que pasaba? Jesús se dio cuenta que necesitaba de su ayuda. Jesús se dio cuenta que necesitaba de una mano, necesitaba un milagro, que la mano estaba paralizada. Los escribas y los fariseos estaban pendientes si lo curaba o no lo curaba. A ellos no les importaba el ser humano, a ellos no les importaba la persona, a ellos les importaba colocarle leyes a las personas para que la cumplieran.
Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: oigan, levántate y ponte ahí en medio. Miren, me encanta este gesto de Jesús. Agarró y llamó al hombre enfermo. Agarró y tomó en cuenta al hombre enfermo. No pasó desapercibido el hombre enfermo ante su presencia. Jesús no se olvidó de que había un enfermo. Jesús nunca se olvida de los enfermos. Jesús nunca se olvida de las personas que necesitan algo. Jesús nunca se olvida de eso. Jesús nunca se olvida de nuestras necesidades. Y le dijo: venga acá, póngase en medio. Lo llamó, lo puso en medio para darse cuenta si de repente, para darse cuenta si por si acaso la gente podía notar que estaba enfermo. Para ver si su corazón se sensibilizaba, se conmovía. Lo puso en medio para ver si las otras personas tenían misericordia. Hizo un gesto muy lindo. Colocar en medio a aquel hombre del brazo paralítico significa tener en cuenta al ser humano y mostrar a los demás la necesidad del otro para ver si no lo iban a juzgar y condenar. Jesús iba a hacer el milagro. Jesús iba a hacer la acción. Pero le dio la oportunidad a los escribas y a los fariseos para que no hablaran de él, para que no lo criticaran, para que se dieran cuenta de que ese hombre tenía una necesidad. Y no se dieron cuenta. Ellos lo que querían era acusar a Jesús. Así hay gente en la vida que, a pesar de que usted pueda hacer obra de caridad, que a pesar de que usted pueda hacer el bien, que a pesar de que usted pueda ser generoso, colaborador, cooperador, que usted sea una persona dada a los demás y le ayude, a pesar de que usted haga el bien, habrán personas que no les importa el bien que usted hace. Que a pesar de que usted lo muestre dónde está la necesidad, que a pesar de que usted muestre dónde está la persona enferma, con hambre, con tristeza, con angustia, a ellos no le va a importar. Que a pesar de que usted le diga: mira, aquella persona está triste, aquella persona está decadida, vamos a ayudarle. Aquella persona está por el suelo, eso significa colocar al enfermo en medio. Eso significa colocar al otro en el lugar, darle dignidad. Hay personas que no les importa. Eso es problema de él, que él haga con su vida lo que quiera. Pero cuando usted hace algo, pero cuando usted actúa, esas mismas personas sí se van a meter para decir: mire cómo lo hizo, mire lo que hizo. Escuchen. El hombre se levantó y se puso en medio. Aquel enfermo hizo caso. Aquel enfermo fue donde Jesús. Aquel enfermo obedeció. Es que hay enfermos que no quieren obedecer. Hay personas que están con males que inclusive han dejado de creer en Dios y dicen: Dios no existe porque tengo esta enfermedad. Dios no existe porque Dios me pegó esto. Dios no le pegó a usted nada. Que un brazo haya quedado paralítico, que haya una enfermedad, no es culpa de Dios. Dios nos quiere sanos. Dios nos quiere alentados. Dios quiere que ustedes y yo estemos con salud. Miren lo que hizo Jesús. Jesús no llegó y dijo que al hombre se le paralice la mano. No, Señor. Jesús vio al enfermo y lo sanó. Significa que Dios quiere la sanidad para nosotros, la sanación. Ponte ahí en medio. El enfermo hizo caso. Y entonces dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? Oigan, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y entonces Jesús llega y dice: ¿qué es lo que podemos hacer en día sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejar morir a una persona? Coloca a la persona en el medio. Y a pesar de colocarla en el medio, no se dan cuenta que es un enfermo. Entonces les habla, le dice: ¿está permitido hacer el bien o está permitido hacer el mal? ¿Salvar una vida o dejarla perder? Es la pregunta que les hacía al inicio. Ahora se las vuelvo a hacer. Les pregunto de nuevo: ¿está permitido, se debe hacer el bien o se debe hacer el mal? ¿Qué dice la ley? ¿Se debe hacer el bien o se debe hacer el mal? Los fariseos y los escribas creían que hacer un milagro, hacer el bien a alguien, era mal porque era en sábado. Y estaban al acecho. Jesús les habla, le muestra al enfermo.
les dice lo que va a hacer, les habla de la palabra de Dios, y los escribas, los fariseos, no se convencen de nada. ¿Qué significa? Que en la vida hay personas insensibles, que en la vida hay personas que no les importa el otro, que en la vida hay personas que no les importa oír la palabra de Dios, que en la vida hay personas que se llaman ateas, incrédulas, que aún en los caminos de Dios, que aún sabiendo de las cosas de Dios, no les importa el ser humano, la persona. Cuando tienen oportunidad de destruirla y acabarla con palabra, con acciones, lo hacen. Y así se dicen cristianos. No les importa hacer el bien. Ustedes y yo les he dicho siempre, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. El hombre necesitaba mover la mano. ¿Y cómo movió la mano? Cuando escuchó la palabra de Cristo. Jesús le dijo, extiende la mano, ya lo vamos a oír. Y cuando Jesús le habla y le dice, ese hombre que estaba enfermo queda sano. Los enfermos necesitan ser llevados a Jesús. Los enfermos necesitan que usted les predique, que usted les evangelice, que usted les hable de Dios. A veces decimos, es que el Padre no va a visitar a los enfermos, que las monjas no van a visitar a los enfermos, es que el misionero. ¿Y usted qué está esperando para hablarle a ese enfermo de Jesús? Miren, había muchas personas que se dieron cuenta que estaba el paralítico. Cuando Jesús lo colocó en el medio, todos se dieron cuenta. Todos notaron que había un enfermo. Y de todos los que habían, solamente Jesús se fijó en que estaba enfermo y tenía que ayudarle. Y lucha por la sanación de ese enfermo. ¿Está permitido hacer el bien o el mal? Salvar una vida o dejarla morir. Oigan, y después de haber dicho esto, escuchen. Y después de recorrer la vista a todos los presentes, les dijo, extiende la mano. La palabra de Cristo logró que ese enfermo se sanara. La palabra de Cristo logró que ese enfermo recuperara la salud. La palabra de Cristo logró que ese enfermo recuperara la motricidad de su mano, que la pudiera mover. Aquello que Jesús decía, arráncala y tíralo lejos, quedó paralizado. Hoy Jesús lo sana. ¿Y cómo se sana? A través de la palabra de Cristo, a través de la enseñanza. Por eso el papá y la mamá deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Por eso el papá y la mamá deben enseñar la catequesis, porque hay muchos hijos que están con la mano paralizada y paralizadas en el vicio, paralizados en el pecado, y usted necesita devolverle la salud a su hijo. ¿Y cómo lo hace? Hablándole del Señor, hablándole de Jesucristo, hablándole de la palabra de Dios. Extiende la mano, a pesar de que habían personas que no estaban de acuerdo, a pesar de que habían personas que se oponían. Aquel hombre extendió la mano a la vista de todos. Y fíjense, los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer con Jesús. Los fariseos y los escribas se pusieron furiosos, significa se molestaron, se enojaron. ¿Por qué? Porque Jesús había sanado a aquel paralítico, porque Jesús le había devuelto la salud. Era bien lo que había hecho el Señor. Pero a ellos no les importó, lo que significa que cuando ustedes y yo hagamos el bien, hay personas que se van a molestar. Ciertamente la ley decía que no se podía trabajar en sábado. La ley decía que en sábado no se podían hacer muchas cosas. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que a Jesús no le importó que fuera sábado. A Jesús le importó que era una persona, que era un ser humano. Y al predicar y al evangelizar, esa persona necesitó de su ayuda y le tendió la mano. Extendió la mano, le dijo, extiende la mano. Él la extendió. A algunos le gustó, a otros no le gustó. Querían acabar con él, pero a Jesús no le interesó. Cuando ustedes y yo hagamos el bien, no andemos pendientes de lo que diga el otro, la otra persona, de las críticas, de las murmuraciones, de la paga de la otra persona, porque el otro que usted le haga el bien puede ser muy desagradecido. Debemos estar pendientes de que debemos hacer el bien. Y si ayudar a una persona es hacer el bien, vamos todos a ayudar a las personas, vamos todos a hacer el bien. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte
en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.